Hola, Caro, estamos por vía Skype. Hoy día 26 de marzo en un programa completamente distinto. ¿Cómo estáis, Caro? Confinada, así es, como todo el mundo cumpliendo algo que realmente es por nuestro bienestar. Es complejo, pero vamos a tener que hacerlo sí o sí. ¿Tú cómo estás? Esta Yo es estoy súper... un Ah, avance, dime. no, aquí también guardada, llevo como más de una semana haciendo Ujú. cuarentena, un poquito con la mente alterada, ya a estas alturas, pero bien, consciente de que es algo que se necesita hacer por el bien de todos. Sí, bueno, de hecho, como tú decías, es un formato bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero hay que ingeniárselas porque hay que seguir haciendo que se mueva el mundo de alguna forma. Hay Exacto. mucho sentido de trabajo de comunidad y solidaridad, aparte justamente de las críticas que igual vamos a comentar en un rato más sobre la gestión también del gobierno frente a esta pandemia que nos ha afectado de manera mundial. Eh, Cuéntame. Tú, la verdad es que me habías comentado varias ideas con respecto a hoy, así que soy todo oído y démosle. Sí, primero decir que estoy fascinada con esto de Skype. Me encanta poder hacer el programa que estoy en pantufla, lo encuentro maravilloso. Oye, bueno, el espíritu de hoy es poder hablar un poquito de lo que está ocurriendo a nivel mundial y hablar un poquito de las medidas que ha tomado el gobierno respecto a, a esta crisis sanitaria. ¿Qué te han parecido, Caro? ¿Qué tienes que decir al respecto? Si puedo decir ¿Qué te todo lo que decir? pienso, realmente voy a dejar la escoba, pero eh, la verdad considero que no ha sido de forma oportuna ni tampoco de la mejor forma las ideas tomadas. Hay que ver, por ejemplo, la reacción desde el día de ayer hasta hoy, en que han ido como parchando una sobre otra frente a la propuesta, por ejemplo, de mantener cercadas 7 comunas dentro de Santiago, dentro de la región Es un poco metropolitana. como el Titanic, yo decía, un poco esto como de la primera clase. ¿Cómo sería eso? Viste que en el Sí. Titanic solamente salvaban a la primera clase y después No, era el yo resto. creo que, mira, la verdad es que no, yo creo que la medida debería haber sido tomada quizás con mucha Ah, anterioridad. Hay exacto. muchos comentarios también y críticas de cómo ha reaccionado muchos gobiernos realmente en el mundo de una forma bastante atrasada. Creo que lo escuché, tengo que obviamente verificar, pero creo que fue un representante de la OMS en donde de cierta forma criticaba que nos farreamos la oportunidad de frenar a tiempo o de poder responder de manera mucho más, ¿cómo Siempre. se podría decir? ¿Ah? De que Eficiente. fuera de mejor, sí, una forma mucho más eficiente cuando empezó a declararse en China justamente esta situación. Y debe ser también una crítica por la forma en que funciona nuestra estructura más bien de mercado, que si tú revisas redes sociales o columnas de opinión te vas a dar cuenta que existe una fuerte crítica que de partida nosotros como Chile venimos arrastrando ya desde hace meses atrás, de cómo funcionan las cosas en pos más del mercado y el capitalismo, en vez del bienestar de cada uno de los ciudadanos acá. Habíamos criticado en programas anteriores el sistema de salud, cómo funcionaba, y realmente fue algo que venía por las demandas sociales desde atrás. Y ahora justamente este tipo de crisis ha puesto sobre la superficie todas las evidencias de cómo gestiona el gobierno y cuántos baches existen por poder solucionar. Entonces me parece que estas medidas que ha tomado han sido con miedo, atrasadas, y que son como parches uno sobre otro. Pareciera que se aloja mucho la idiosincrasia nuestra de colocarle parche curitas o scotch a las cosas. Insisto, que el ejemplo más claro fue justamente lo que explotó hoy día, en que a medida que la gente iba haciendo preguntas, iban generando planes sobre la Claro. primera idea. Entonces, me parece un poco nefasto realmente. Aparte que algo de lo cual me preocupa mucho es el nivel de salud mental de las personas, que es uno de los Exacto. temas que tampoco se ha abarcado a pesar de todas las medidas. O sea, esto realmente nos está afectando a un nivel que antes no se consideraba, a un nivel realmente integral, que no es solamente la salud de no pegarse, se podría decir, este virus, ¿cachai? Sino que qué va a suceder con nosotros y con nuestro estado mental, nuestro bienestar mental, nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de funcionar,
si es que se termina esto dentro de unos meses. Está alterando absolutamente todos los sistemas en los cuales estábamos acostumbrados. Quizás también sea una oportunidad este tipo de crisis para mejorar muchas situaciones que también estaban muy motivadas y dadas dentro de las consignas del movimiento social. Así que posiblemente sea una crisis en donde reventó y era necesario de una forma no obviamente muy compasiva, pero este tipo de situaciones justamente dejan en evidencia el mal manejo del gobierno o la falta de preparación o la falta de tener una anticipación a ciertas situaciones a las que vas a tener que reaccionar por el bienestar de tu país. Y de criterio, pues, claro, como me decís, por ejemplo, que haya destinaciones de recursos estatales a limpieza de monumentos y calles, cuando hoy día las prioridades claramente son otras, por Una ejemplo. gran sorpresa despertarnos cuando empezaron con lo del toque de queda la semana pasada y que hayan limpiado y pintado la Plaza Dignidad. Fue Cuando, como, claro, los recursos están siendo destinados totalmente a cosas que no... Vamos un poquito más allá, pues lo que pasó ayer, creo que salió la información más clara de lo que el arriendo de espacio riesgo. oh, 20 millones, 24 me decías tú, me quedo corta. 26 millones diarios según lo que dicen Tienes por ahí. Puedo equivocarme la cifra, pero es lo que he leído. Y claro, el seguir moviéndolo contratar esto con como un podrían negocio, pagar de forma gratuita, ¿no? el aprovechar estas oportunidades para lucrar me parece bastante poco ético, inmoral incluso. Mm. Ahora, coloquémonos un poquito los pies sobre la tierra, así que me puedes contar tú o me puedes decir, por ejemplo, en qué contexto, por ejemplo, según los avisos de hoy del gobierno, cuál es el contador que tenemos, de cómo ha estado obviamente dándose a conocer también la cantidad de casos. Hoy día tenemos, parece, no sé si se escucha bien, yo vivo muy cerca del aeropuerto, así que está pasando un avión, no sé si se escucha bien. Cosas de hacer las cosas en casa, muy bien. Pero muy fuerte. Tenemos 1.142 afectados a la fecha, no es poco. Creo que se Mil- amplió a 1306 hoy día. Ya, perfecto. Ya, lo que sí también dentro del contador del plan de acción que colocan en su página el gobierno, 33 pacientes recuperados, ya, y tenemos lamentablemente el fallecimiento de 4 personas también. 3 muertes, 4. 4. Uh-huh. Bueno, a todo esto nos falta saludar a alguien. Priscila, te doy los Miguel, honores. perdónanos. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a nuestro control. Lo que ¿Para pasa es dónde que va ese avión? Dice, son aviones de carga. no. Don Miguel, Bueno, nunca. sí. Bueno, estábamos Eh, hablando un poquito de lo de, que... Dale, Carlos, como que se pega un poquito, entonces... Sí, no te preocupes. Estábamos hablando de las cifras que por lo menos daba a conocer el gobierno durante el recuento de la mañana, ya que obviamente tienen estos horarios para decir obviamente sus avisos. Hay una crítica también frente a los números que dice el gobierno. Se dice que posiblemente existen más personas que están contagiadas, pero que el gobierno no está transparentando mucho en números. En la mañana Así igual es. escuché la crítica de un estadista en donde decía que la comparación que hizo el ministro Mañalich con respecto a la forma en que se ha dado el crecimiento de la cantidad de personas contagiadas, él lo veía de una forma muy positiva, pero el estadista obviamente consideró que la comparación estaba mal hecha porque la realizaba con respecto a España y no era de una forma proporcional adecuada, sino más bien nos dejaba bastante mal parados en la cantidad de personas o el registro que se tiene. ¿Ya? Eh, no sé qué opinas tú con respecto a eso. Son cosas que se hablan justamente, pero que definitivamente el gobierno no va a transparentar tampoco. Sí, justamente ayer estaba viendo un reportaje de una urgencióloga de la Posta Central, Fabiola Alzamora. Fabiola Alzamora denuncia justamente la poca transparencia que hay de parte del gobierno en todo lo que es número y además de los pocos insumos que tienen. Y la respuesta a eso fue una anotación de demérito, que en la hoja de vida de las personas de la salud es algo gravísimo. Entonces, esta forma en la que se está actuando la encuentro realmente poco ética. Parece más un maquillaje, ¿no te Exacto, o parece? sea, En vez de estar preocupándose
el real bienestar de las personas o de realmente colocar los ingresos donde corresponde, en vez de, como tú dices, pagar 26 millones diarios por espacio riesgo, en vez de estar por lo menos tratando de habilitar espacios dentro de las mismas salud pública, o tratar de apoyar a los equipos médicos también con los insumos básicos que necesitan para poder enfrentar este tipo de situaciones. El video de la chica siquiera lo viste, del hospital de Talcahuano. Sabes que ya a estas alturas casi ni me hace falta ver ese tipo de videos, porque créeme que lo tengo súper claro. Y no solamente en eso es gestionado mal, el tema de la educación en casa que se ha dado con los niños también ha dejado en evidencia la desigualdad que existe a nivel país con respecto al acceso de la educación. O sea, la solución parche es levantar plataformas virtuales cuando no se pueden asegurar de que todos los niños tengan acceso a Internet o a equipos en los cuales obviamente puedan llevar a cabo clases como el resto. Ese tipo de situaciones marca mucho más clara la brecha. Hoy día hay un video de una mamá muy enojada en redes sociales, en Facebook, que estuve viendo y que, pucha que le encontré razón. No sé si lo alcanzaste a ver, Sí, y en el cual ella dice, oye, la televisión es universal, ¿por qué no ampliar de repente un espacio en donde puedan hacer clases? Ya que la televisión, ¿quién no tiene televisión hoy día en su casa? Entonces es algo mucho más simple, mucho más de simple. hecho, el presidente del Colegio de Profesores ayer planteaba también, durante una entrevista que se le hizo en televisión abierta, ¿Ya? aprovechando el espacio, hizo una crítica justamente que los canales de televisión abierta deberían ser como un medio para poder hacer clases, como se hacía en los años 80 con este programa Teleduc, que también lo mencionaba esta mamá dentro de su viral. Y que claro, porque ellos decían los materiales que sí se tienen en la mano de forma igual son los textos, ¿cachai? Más la televisión, que en cierto sentido hay de nuevo pasando el avión. Sí. eh, los textos y la televisión abierta es algo que por lo menos cubre la mayor parte del territorio y a la cual más fácilmente se tiene acceso que equipos que se puedan conectar a Internet. Claro. Entonces se podría hacer uso de eso y de usar los espacios en donde no hay mucho aporte realmente. De hecho, el presidente del Colegio de Profesores criticaba los matinales, por ejemplo, donde dice que no tenían tanto sustento y que felices ellos cubrían ese espacio y podían hacer clases a nivel nacional. O sea, no me parece tirado a las mechas, sino que me parece una idea estupenda en este caso. Ya, quizás no va a cubrir suficiente, pero bueno, el gobierno que tenemos no sé si hará oídos justamente a este tipo de llamados cuando incluso hasta las mismas canastas de Junji, no, de Junaep, perdón, dan una vergüenza tremenda justamente. Es verdad lo que tú dices. ¿Me ves bien? Yo Sí, te ratito veo se me súper pega. bien. No, te Por veo eso, maravillosa. por eso te preguntaba. Bueno, estábamos hablando un poco del tema de del colegio de los niños. La verdad que a mí me tiene un poco estresada, lo hablábamos delante fuera del programa. Y tú, bueno, en realidad me decías, hoy en día lo que hay que enfocar es la sanidad mental y emocional de ellos. Y después vemos el resto. La verdad que yo no soy pedagoga, por lo tanto me cuesta mucho sentarme con las guías y tratar de entender la dinámica de estudio de una sala de clase, de un aula. Entonces, claro, me siento muy poca preparada y yo creo que le pasa mucho a la mamá promedio, a la chilena común, el O al sentirse poco papá preparada, también. o al papá también, ¿sí? A la persona que esté a cargo del hijo en este momento, poder De hecho, hay sentirse muchas poco preparado para lidiar con este tipo de crisis, en este aspecto. Sí, tienes toda la razón y la verdad es que uno de los temas que realmente sí debería preocuparnos, el estado emocional de las personas dentro de una situación que es bastante extraña. Si bien hace poco habíamos tenido una situación social en la que también tuvimos que dejar nuestra libertad, por ejemplo, de movilización y de las actividades que teníamos cotidianas y tuvimos que enfrentar por primera vez la incertidumbre como ciudadanía en general, esta situación realmente es mucho más transversal y con todo el bombardeo de noticias que tenemos, de comentarios y también dentro de las redes sociales, realmente se hace una situación bastante extraña y que puede generar muchos cuadros de ansiedad, de depresión, de estrés en todas las personas de todas las edades. Entonces, igual te voy a proponer quizás que en el segundo bloque hablemos con respecto a
formas que también se sugieren y cómo obviamente la gente también se las ha ingeniado con los medios que tiene para proporcionar espacios en donde se pueda obviamente sobrellevar esta situación de una forma mucho más saludable. Y desde la cabeza hacia los niños, porque es importante que estemos súper bien nosotros para poder traspasar a los niños esa tranquilidad también. Claramente. Oye, están llegando consultas, pero a mi WhatsApp personal. Entonces, Miguel, no sé si me puedes poner ahí en el chat el número de la radio para darlo y que los manden las consultas ahí, porque no sé si al salirme para leerlas se me corte Skype. Entonces, si pudieses mandar el número, porfa, ahí está. Sí, Más 569 8728 9606. Súper. Ese es el número que tienen que hacer las consultas, porque no sé si me puedo salir para revisarlas y poder volver con la conexión. No somos tan tecnológicas, nos están comprobando, así que... Ya, Ok, perfecto. Ya, dale. voy a tratar de leer entonces los mensajes, anotarlos en la pausa que vamos a tener para poder leer las cosas que nos está preguntando la gente, porque bueno, la idea de este segundo bloque es también enfocar un poco cómo nos está afectando esta cuarentena en lo emocional, la gente que está sola, la gente mayor, que lo conversábamos delante. Así que es súper importante que hoy día me llamó una amiga, de hecho, me llamó para una cosa nada que ver y se me puso a llorar en el teléfono. Y ahí tú te das cuenta que el nivel emocional de la gente está súper alterado. Y ella Sí, vive sola. hay algo que hizo súper bien, que tenía algo bastante a su favor, que era hablar contigo. Hablar sana muchas cosas y exteriorizar justamente las emociones después de que las reconocemos, sobre todo en este tipo de situaciones, hace bastante bien, créeme, alivia bastante. Pero lo vamos a dejar para el segundo bloque. ¿Te tinca? Sí, dejémoslo para el segundo bloque y vámonos, Miguel, confírmame si nos podemos ir a un tema y para ¿Mm? pasar a nuestro segundo bloque. Es un poco distinto hacer. Ok. Te Ya, queremos, pues. Miguel. No, te queremos, Miguel. Oye, nos vamos a un tema entonces. Esto es Camila Moreno con Millones. Súper, estamos de vuelta ya hablando de todo este tema que es esta crisis sanitaria. Ahí había un tema de la Camila Moreno, ¿ah? Dejamos afuera el tema también de no congelar los precios. Muy mal allá, ¿ah? Muy mal. Sí, y de hecho tú lo habías mencionado justamente por todo este tipo de negocios que se han dado luego de esta situación, de muchos que se han ido aprovechando justamente de las necesidades que ocurren. Por ejemplo, hay muchos precios de alimentos en alza, la parte, por ejemplo, de medicamentos. ¿Te acuerdas? No sé si la semana pasada, cuando se hizo mucho más fuerte todos los supermercados, realmente la gente se llevaba todo lo que estaba en las estanterías que tenía cloro. Entra en Había de caos. todo. Claro, una desesperación espantosa al respecto y también estaba la parte que se aprovechaba justamente de esta necesidad, de esta demanda. Y de parte Justamente. justamente de aquellos que son mucho más mafiosos, el negocio de la muerte, que por ahí anda rondando también un video de alguien que hace como un coach para las ventas, que es un buitre realmente. Y también, obviamente, estos tratos del gobierno para poder tener espacios y camas disponibles en caso de que esto, obviamente, se vuelva más feo. Horroroso. Oye, Sí. Caro, entremos un poco más en lo que señalábamos. Estuve ahí anotando en la pausa varias preguntas que me llegaron al Instagram y al WhatsApp. Un poquito de la salud emocional que la gente la tiene bastante preocupada, tanto de Sí, sus hijos en casa como de ellos. Mira, anoté varias preguntas. Tengo una de Carola, tocaya tuya, que nos saluda desde la Florida y nos dice que ella vive sola y que la angustia la tiene muy mal y está con insomnio, dice sí. ella. Nos Bueno, cuenta que bajo... nos Habla, pasa yo mucho, me sí, incluyo. sí, de hecho yo también me incluyo, o sea, todos, personas, bajo esta situación que como te decía, que es una situación extraña, que obviamente nos vemos bastante limitados, en donde perdemos el control justamente de lo cotidiano, suele generar Claro, cuadros en donde existe ansiedad, cierto nivel de estrés. Una persona que pasa también muchos días sola, lo ideal es que, menos mal, a algunos no les gusta, algunos que conozco, pero existen también estas herramientas de comunicarse por internet, ya sea por las redes sociales. La idea es tener por lo menos
una red de contención emocional con la que puedas comunicarte a distancia, de tratar de una u otra forma buscar las herramientas que tienes a tu alrededor y utilizarlas a tu favor. Quedarse solo y desconectado, a menos que estés acostumbrado a eso y que sea parte de tu decisión hacerlo, realmente es bastante frustrante, sobre todo si es a la fuerza. Si eres una persona que también está acostumbrada al movimiento, a estar en contacto con otros, claro Mira que lo se que vuelve bastante difícil de sobrellevar. me Pero dice lo que ella no ideal en quiere ese seguir, caso, ¿no? disculpa, me dice que no quiere seguir tomando pastillas para dormir, porque es algo que, que le está haciendo muy recurrente. Mira, yo por lo menos hice Que un fue, trato desde el principio con respecto a este tipo de consultas y siempre hay que llevarlo al cuidado y a la ética. Si esas pastillas están prescritas, lo ideal es que consulte justamente con el médico o el psiquiatra o el que se lo prescribió. Ya no hay que automedicarse, sobre todo bajo este tipo de situaciones. Por ende, de una u otra forma, siempre hay que apoyarse de la evaluación de algún médico. Sí, es difícil este tipo de circunstancias. Es complejo encontrar, obviamente, atención a tiempo, pero es necesario que primero no te automediques y existen otro tipo de técnicas también que podrías sobrellevar. Primero, y algo que yo por lo menos siempre he considerado, que el acompañamiento con otras personas, ya sea por medio de hablar a distancia y si es posible que alguien pueda apañarte durante este tipo de tiempos de cuarentena, sería lo ideal, ¿ya? Si no, usar estas mismas herramientas obviamente, que estamos usando ahora. claro, justamente el generar justamente contacto con un otro y poder hablar baja muchas veces el exteriorizar, el poder colocar en palabras lo que te haces, cómo te sientes y ese tipo de cosas, compartirlo, ya obviamente baja el nivel de ansiedad. En caso de que persista, definitivamente lo mejor es ir y consultar a la persona que te prescribió ese tipo de pastillas. Lo ideal no sería justamente recurrir a estas. En algunos casos es necesario, pero nunca automedicarse. Mira, yo sé que la Caro no hace, es psicóloga, no hace tipo de consultas al aire, pero hay harta preocupación y la gente, por eso no te las preguntas, como para que de repente puedas orientarnos en qué hacer respecto. Por ejemplo, Valentina nos decía rutinas para los niños urgente, para la casa de ella también. Está como, al parecer, por lo que entendí en el mensaje, es de Macul. Nos Yo también. decía cómo generar esta rutina con los niños, porque finalmente no estás de vacaciones, po. Estás en un encierro con los niños activos, cómo generar rutinas. ¿Cómo generar rutinas? Mira, primero, algo que se habla mucho siempre es instaurar, estamos, insisto, ante una situación extraña. Nunca, nadie había estado antes, por lo menos de esta generación, en este tipo de situaciones. Yo también soy mamá. Lamentablemente no tengo cerca a mi hijo, pero mi hijo por lo menos también ha llevado una rutina súper marcada. El crear ciertos hábitos y enmarcar ciertos horarios también nos devuelven el control con respecto a lo que hacemos, no solamente con respecto a los niños, sino que en general también para los adultos es muy necesario el tener este tipo de estructuras y ser bastante disciplinado, ya que transgredir lo que antes nos parecía cotidiano también justamente nos cambia. No voy a leer lo que dice Mike, ya, ok, pero voy a volver de nuevo, gracias Mike. eh, el instaurar hábitos que sean saludables, el poder estructurar espacios que sean marcados como una columna vertebral nos va a permitir, si bien instaurar un poco de control, también el poder tener espacios en donde nos sentamos que estamos haciendo algo al respecto, en que podemos jugar, en que también nos sentimos culpables si escogemos un espacio para descansar y hacer nada. Organizar, organizar en tiempos en donde solamente existe incertidumbre, algo que nos puede devolver en cierto sentido el sentido de control, que nos puede calmar un poquito ese nivel de ansiedad, es generar hábitos. Y dentro de esos hábitos hay que pensar, por ejemplo, qué tipo de cosas necesitamos y hacíamos diariamente. ¿Necesitamos algo de movimiento? Perfecto. Busquemos, ¿quieres por lo menos verlo con respecto a tus hijos? Sí, los niños necesitan jugar y también necesitan aburrirse en espacios. Lo que pasa es que estábamos bastante complicados porque no estábamos acostumbrados a tenernos a todos. A veces ni siquiera hay niños, sino que está tu pareja o hay una persona mayor, pero no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo juntos en un espacio determinado. Por ende, Claro.
háganse un horario de cosas. En la mañana, repártanse deberes, hay momentos para estar juntos y hay momentos también para tener como un espacio individual y de ocio, sin sentirse culpables por ellos, porque son bastante necesarios. A todo esto, ya que tú decías que había muchas consultas, yo tengo una colega que también obviamente se ofreció para dar su contacto hoy día porque ella hace terapias en línea. Así que, voy a decir ahora su contacto en Instagram, pero también obviamente lo pueden consultar en producción después también por mensaje, o a Priscila también, que es en Instagram @ps.maitebravo. Ella es una psicóloga clínica que en este momento, debido a la contingencia, está atendiendo de manera también online, ¿ya? Que también es bueno, ¿sí? Y con respecto a otras actividades, ya que obviamente estamos en esa, de que ya de repente estamos con todo en casa y no se nos ocurre quién más, también tenemos por nuestro lado las redes sociales y hay gente muy creativa y con mucho sentido de solidaridad que ha puesto obviamente toda su creatividad en actividades que comparte también en línea. Hay talleres de yoga gratuitos. El otro día estuve haciendo yoga, de hecho, con mi hijo antes que se fuera. Hay personas que hacen conciertos en línea, por ejemplo, los de la Casita Fest, que va todo esto, saludo a la Rocío Peña, quien me entregó el dato, que también pueden conectar por medio de Instagram. Yo estuve el fin de semana viendo a Manuel García en línea, lo encontré espectacular. Sí, allí estuvo Pedro Aznar también. Pedro ¿Cachai? Aznar también. Claro, y todos los días, de hecho, la cartelera de la Casita Fest cubre hasta el día de mañana. Empezaron el día martes y de hecho empezaron antes. Esta es la segunda parte de tocatas que hacen en línea, en las que son fáciles de conectar y también distienden. Hay un montón de situaciones que también uno explorando dentro de las mismas redes sociales se pueden usar más a favor que en contra. Hay Yo muchas estoy en personas un grupo de meditación guiada, por ejemplo, el cual por lo hacemos ejemplo, todos los días y lo encuentro excelente. Es una excelente opción. sí, es una excelente opción. La verdad es que hay mucho para buscar. Hay personas que incluso hacen talleres de plantas, los de Vive Vivero, también hacen talleres en línea. Hay muchos talleres también de manualidades. Hay muchos talleres también que uno puede buscar de actividades en línea. Lo otro, la plataforma del Mineduc también hay actividades para los niños, para que puedan entrar. Y en ese caso, si no sienten que tienen mucho apoyo, quizás también pueden buscar ahí. Hay que revertir de cierta forma las herramientas que tenemos a mano. Definitivamente hay que ser un poco más flexibles frente a este tipo de situaciones que no podemos controlar. Y yo creo que también este tipo de crisis nos va a dar mucho, nos va a revelar mucho de cada uno de nosotros. Una de las cosas Mira, importantes respecto a lo que tú también, estás diciendo, hay ¿eh? una pregunta de Valentina que tiene mucho que ver con eso, y me decía cómo traspasar a los niños en tranquilidad y no la ansiedad que ella tiene. Y en esto yo me uno bastante porque hay mucha gente como yo, pues yo también tengo un trabajo formal en el cual comisionamos, o hay gente independiente que está muy preocupada finalmente, sabemos que la salud es lo primordial, pero no deja de preocuparnos lo otro, lo económico, porque al final de mes las cuentas hay que seguir pagándolas, los dividendos hay que seguir pagándolas, y no han aplicado ningún tipo de leyes al respecto, aún, no se Claro, ha promulgado. no sé. Entonces, la gente también está muy angustiada. Tengo la angustia de saber cómo voy a llegar a fin de mes, cómo lo hago, cómo no traspasar toda esa ansiedad y esa angustia a los niños, que a esta mamá le preocupa bastante. Ok, aquí Difícil, hay varios temas. complicado. De partida, primero, frente a la incertidumbre estamos todos por igual. Lamentablemente no tenemos nada que obviamente nos pueda avalar que las cosas vayan a seguir tal cual como las conocíamos hace una semana y media atrás o 2 semanas atrás. ¿Ya? Es un cambio de cómo ver o de cómo visión, de cómo enfrentarte a la vida, de cómo relacionarte a ello, primero. ¿Ya? Sí, hay muchas preocupaciones, tenemos muchos temas que resolver, los adultos, primero. Lo que tenemos que hacer como trabajo, como personas en general, es saber reconocer las emociones y obviamente de cómo nos sentimos frente a este tipo de situaciones. Si ella reconoce que se siente, por ejemplo, ansiosa o se siente angustiada, primero hay que conocerse, sí, esto parece casi como internarse quizás en un monasterio y realmente es un ejercicio bastante bueno y nos va a servir mucho para explorar cuáles son nuestros límites y la manera que funcionamos frente a ellos. Qué cosas justamente nos hacen explotar, qué cosas nos preocupan. Primero, el trabajo de ella como adulto frente a los niños es reconocerse a sí misma de qué forma funciona y cómo se expresa. Los niños y las niñas son muy sensitivos justamente.
son personas que captan absolutamente todo lo que sucede y están siempre muy atentos con respecto a los modelos que ellos siguen, a los tutores que obviamente les cuidan. Por ende, además de eso, se sienten muy responsables muchos con respecto a la felicidad de los adultos. Por ende, hay que liberarlos un poquito de eso. Y en esto cabe un trabajo bastante importante que es el nivel de honestidad que podemos tener con nosotros mismos. ¿Ya? Una vez reconociendo qué es lo que hacemos, no somos perfectos, primero. Entonces no vale la pena criticarnos tan fuerte por las cosas que sentimos, sino que uno reconocerlo, la otra es expresarlo y hacer que eso no se quede marcando justamente en algo negativo, sino que hacer lo que sirva. Si tus hijos te ven ansiosa con miedo, con pena, con rabia, con cualquier emoción que tú tengas, el transparentarlo de una manera también es educar. Y es educar a un nivel de persona. Es educar a un nivel en que tú le estás dando herramientas también de cómo enfrentar. Ellos son una generación que va a quedar para ellos marcados de este tipo de situaciones en donde tienen que concentrarse, aislarse, en donde ven a los adultos correr en círculos casi. Pero lo que nosotros hacemos, ¿cachai? Va a ser para ellos el reflejo y las herramientas que van a lograr para poder resolver situaciones a futuro. Un poco humanizar, ¿qué dices tú, Caro, también? O sea, contarle a los niños si le estamos viendo una situación complicada, no mentirles, de cierta No hay que forma, mentir, pero siempre hay que transparentar. hablar en el nivel en que los niños obviamente puedan Perfecto, entenderlo y también obviamente no asustarlos ni aplastarlos con eso, ni tampoco hacerlos claro. sentir responsables o culpables de ciertas situaciones, en todos los casos de las cosas que le pasan a los adultos en general. Por ende, algo, claro, primero háblese a sí mismo, hable entre los adultos, colóquense de acuerdo. Si hay más de un adulto en casa, también en cierto sentido la armonía de la situación de convivencia y de la forma de vincularse tiene que ver que aquellos que llevan la batuta se coloquen de acuerdo. ¿Te das cuenta? Este tipo de situaciones también deberían generar en un lado positivo y muy optimista, quizás mejores formas de vincularse después de mucho tiempo en que habíamos perdido esa costumbre. Y lo Claro. otro es que lamentablemente, si bien está esta oportunidad, también hay un riesgo en este tipo de situaciones en que solamente conviven pocas personas y muchas de ellas no saben tratar justamente sus propias emociones y se transforman en violencias dentro del mismo espacio familiar, del mismo De hecho, espacio de había subido convivencia. la violencia intrafamiliar en las casas últimamente. Sí, y hay obviamente muchas alertas sobre eso, o sea, te das cuenta que a raíz de este tipo de situaciones sobresalen absolutamente muchas preocupaciones que se habían mantenido al margen y que tienen que ver con el nivel de salud mental de todas las personas a raíz de la gestión de muchas situaciones sociales y políticas que se estaban dejando al debe. Entonces, Totalmente. el asunto es, ¿qué hacemos con esto? Ahora muchos han mencionado que la forma de salir justamente de este tipo de crisis es trabajar de manera comunitaria y solidaria, que es algo que a mí personalmente me hago cargo de eso, me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque primero parte por la responsabilidad de uno con respecto a todo el entorno, ¿cierto? Otro, ser empático justamente con lo que hablamos, las personas que están solas, las personas que están ansiosas, las personas que les falta algo, las personas que no pueden cumplir porque lamentablemente esta situación de cuarentena no es de partido un privilegio. O sea, es un privilegio para El pocos que se la que puede tomar, pueden claro. solventarlo, que pueden solventarlo, pero no es la situación ideal para muchos, para los que reciben violencia en su casa, para aquellos que obviamente no tienen los recursos para poder solventar estar tanto tiempo, para aquellos que no tienen las condiciones ni tampoco la situación mental ni familiar para poder solventar este tipo de situaciones raras. Mira, Caro, aló, Caro. Mira, ahí había otra consulta, Jorge me dice, estoy tomando mucho más de la cuenta. Y eso no es broma, ¿eh? Hay mucha gente que está con un nivel de ansiedad tan grande que está muy buena para tomar o para fumar más de la cuenta y que también les preocupa. Sí, pues o Ponle una sea, vida. todos tenemos, hablando así como adultos, y de una forma bien particular, no una forma muy profesional tampoco, pero sí con obviamente alguno que otro conocimiento a la base. Y yo soy muy buena más que nada haciendo preguntas. Pero entonces, en ese sentido hay que ¿Cómo darse manejo? cuenta de qué forma, claro, cómo respondo frente a situaciones que me mueven de mi estado de equilibrio, así como mental. ¿Cuáles son las cosas que me estresan primero? Identificar qué es lo que me estresa, qué es lo que me vuelve ansioso, qué es lo que me preocupa, qué es lo que me angustia. Darme cuenta de cómo obviamente reacciono, tanto física, afectivamente, la forma social también en que transmitimos todo ese tipo de cosas y cómo tratamos de equilibrar eso y calmarnos. Posiblemente, claro, tenga la costumbre de cierta forma que por medio de ese hábito
lo calme. El mío, lamentablemente, es el cigarro, y es algo que obviamente estoy consciente que debo dejar. Pero últimamente me he dedicado a hacer, por ejemplo, ejercicio. Es cuestión mía. A alguien se le ocurrirá hacer, no sé, pues, macramé Yo o te ver entiendo. películas. Pero yo lo que solía hacer era como mentalizar, volver consciente justamente este tipo de situaciones. Sí se puede. Ahora, si no lo puedes hacer solo, tampoco dudes en pedir ayuda, que no es malo. De hecho, es bastante bueno reconocer si necesitas ayuda, ¿ya? Y tratar de encontrar otras herramientas en las que puedas, obviamente, bajar ese nivel de ansiedad. No creo, y yo no soy determinista, en decir que existe solo una, sino que tienes que buscar la que más te acomode y que sea más beneficiosa. Si ya reconoces que, obviamente, tomar mucho no es bueno, bueno, vamos a tener que empezar a explorar y hacer una lista de qué otras cosas te hacen sentir bien, por lo menos, o que pueden bajarte el nivel de ansiedad. Si no, ya entrarías en buscar quizás el apoyo de un Ayuda. profesional que te pudiera ayudar a descubrirlo. Y créeme, no es malo, es bastante Pero por ahí necesario. va, o sea, siempre hay otras cosas que nos gusta hacer también. Yo lo que te decía, yo estoy tejiendo, por ejemplo. Es algo que a mí me alivia mucho y me quita el estrés. Hay cosas que, por ejemplo, nos sacan de contexto. A veces es una película que te agrade más, a veces es el sabor de algo, a veces es un abrazo, o a veces incluso es hasta como descansar. Vas a encontrar la forma, y si no puedes encontrarla solo, busca ayuda, ¿ya? Busca a alguien que te pueda ayudar a descubrirlo, porque todas las personas tienen su propio modo. Pero siempre la idea de todo este tipo de situaciones, que más que bien, todo lo que he hablado no son consejos, son sugerencias, ¿ya? Exacto. Y obviamente van a ir a la voluntad de lo que le haga sentido a las personas, ¿te das cuenta? Por ende, hay que hacer un trabajo ahí, claramente, tienes que hacerlo, por ende, ánimo con eso, o sea, tenemos tiempo para hacerlo, y si de verdad no puedes hacerlo solo, busca a alguien. Mira, dame un segundo que me acaba de llegar una última pregunta que voy a leer porque me están llegando hartas preguntas al WhatsApp y mío y al Instagram. A lo caro. Pero también se trata de ayudar, sí, también se trata de la gente está con mucha ansiedad y con Y yo mucha crisis. advierto que lo único que trato de ser es lo más responsable posible, y Sí, sí, ninguna de las cosas que digo son así, sino que pero es sí una se, sugerencia entre muchas posibilidades de cómo solucionarlo. pero si se puede ayudar, maravilloso. Que este Sí, espacio sea también claramente. para poder responder a las personas. Me dice, mira, déjame un segundo para bajar aquí. Ajá. Daniel me dice que está con el ánimo muy bajo. ¿Cómo puede hacer para no sentirse así? Porque él no es así. Yo creo que Él no tiene es que ver con un tema netamente todo lo que estamos hablando, de una Eh, situación extraña a la cual nos cuesta acomodarnos, a la cual no tenemos plena libertad, you got it. saber que es fuera de tiempo también, Sí, es para obviamente lidiar con esa tristeza que nos está embargando diariamente, o ese mira, estado anímico primero bajo. partamos por lo más básico, es tratar de hacer introspección, aprovechar este tipo de espacios para conocernos a nosotros mismos. Suena súper sui generis, lo sé, o de tarjeta Village, no me golpeen con respecto a eso, pero créanme que es un ejercicio súper necesario primero. Ya reconoces que te sientes triste y que no eres así, es un gran paso, gigantesco paso, pero entonces ahora llega... También. ¿Mm? Reconocer en la realidad que estamos viviendo y el contexto es lo primero, no es algo fácil para nadie. Entonces yo creo que No, hay que tomarse un poco de calma también. Es como, esto va a pasar, si en algún momento tiene que terminar también. claro, sería lo ideal en ese caso. Estoy tratando de ser lo Mira, más positiva posible. ¿Eh? sí, ahora a muchos les choca el optimismo exacerbado, y yo lo comprendo, de verdad que sí. Eh, pero son sugerencias, insisto, de herramientas. Pero lo primero es que ya reconociste que no eres así, entonces ahora es hacerte preguntas eh, con respecto a qué es lo que realmente te está afectando y tratar de contrarrestarlo de alguna forma. Insisto, hablen. Algo que tenemos a favor en este caso, en este momento, y no en otro momento histórico hacia atrás, en la peste negra, en la peste bubónica y todas aquellas, es que tenemos redes sociales a la mano. Entonces, si estamos solos y no podemos o tenemos un entorno en el que no nos sentimos tampoco en confianza, tratar de armar redes. Eso es lo más importante para sentir apoyo justamente en estos momentos. El apoyo moral, el poder escuchar, la empatía, la comprensión, aunque sean abrazos virtuales, ese tipo de cosas te mantienen por lo menos un poco más fortalecido. Hablar sana. Es Así es. como,
pero más allá no podría profundizar porque sería súper poco ético de mi parte. Pero aún así, Oye, sí, ya nos queda buscar poquito. soluciones, lo que me decías tú, el yoga, yo estoy haciendo una meditación guiada, hay centros, está Fnaom, que lo pueden buscar en redes sociales, quienes están haciendo cosas a través de vía online, con Cuenco, que uno se puede conectar y la verdad que hace bastante bien. Hay que buscar también en esta herramienta formas de poder abstraernos un poquito, aunque sea un par de minutos en el día, de lo que está ocurriendo finalmente. La Es próxima difícil, semana vamos a estar en lo mismo, ¿eh? Y así que de una u otra forma vamos a seguir, si quieren manden también sus solicitudes de tema, de lo que podemos hablar y ¿sí? cualquier cosa, así que lo vamos a seguir hablando, no hay ningún Sí, problema. porque está para largo. Está para largo. Oye, Caro, se nos acabó el tiempo. Ujú. Se nos acabó el tiempo. Este fue como un Se nos- capítulo de Aló, Caro, a No, su servicio. por favor, no. Pero El bueno, también servidor sirve para Sevilla. eso. También sirve para eso. Sí, también la idea es poder que las redes sociales, que la comunicación sirva también para que la gente pueda alivianar, aunque sea, si lo pudimos hacer un poquito, eh, tarea cumplida. De eso se Sí, por trata. eso decidimos entre las dos un tema que nos diera así como fuerte en el corazón. A mí me encanta David Bowie y a ti también te encanta David Bowie. Entonces, Maravilloso. primero agradecerte porque igual este año, Miguel, también te echo de menos tu carita con tus ojos azules, verdes. Sí, muy raro este formato. Sí, y realmente se nos hizo corto, pero sigamos para la próxima vez, ¿les parece? Y Mantengámonos nos a vemos el salvo, jueves. Sí, cuidémonos entre todos, por favor, de verdad que sí. sí, no salga, no salga. Oye, nos vemos el otro jueves a la misma hora con otro tema, ya que hoy día mandaron hartas cosas, manden solicitudes de temas que podemos hablar. Aquí tenemos la Sega, la Caro, psicóloga, que nos puede orientar y ayudar en algo que sea. Caro, presenta del tema que a ti te encanta y a mí igual. No, dale tú, si tú eres la que presenta siempre los temas. Yo No, ya di tú, porque el tú me pones el nombre. Heroes de David Bowie, vamos. We can be heroes, baby. Nos vemos el otro jueves. Chao, Bye bye. chao.